Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Gracias por estar allí. Y una vez más estamos preparados acá para conversar, para tener una reflexión juntos acerca de el aporte que tuvo Elena G. de White, la gran escritora de la Iglesia Adventista, para poder ayudar a la cristiandad para entender mejor la Santa Escritura y también la vida y obra del Señor Jesús. Te saluda Pastor David Macario Flores, director de este programa Una Luz Menor y del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. En programas anteriores estábamos hablando acerca de el grado de influencia, el papel, el rol de Elena G. de White en la concepción y maduración de las doctrinas de esta iglesia. Mencionábamos un ejemplo, el de la justificación por la fe. Tú sabes que la comprensión de una doctrina es algo muy serio, porque una iglesia tiene el gran compromiso de tener suficiente evidencia en la Biblia para poder así trasladarlo a la iglesia, a la feligresía. En este caso, la Iglesia Adventista del Séptimo Día siempre entendió bien el tema de la justificación por la fe, ¿verdad? Todo a través de Cristo Jesús, nunca es por las obras. Jesucristo es la base principalísima de la salvación, en la Santa Escritura, por supuesto. No obstante, a la hora de expresar algunos detalles ya, se podía, luego de 40 años de haber surgido la iglesia, la misma institución en el concilio en Minneapolis de 1888, a través de la intervención de Alonzo T. Jones y Elliot Waggoner, respaldados con Elena G. de White, se dieron cuenta que su comprensión había estado no completa, no era totalmente como se esperaba. Se tenía una concepción un tanto legalista. Por lo tanto, esto se percibió 40 años después. Sí, claro, todo esto Elena White ya venía con el concepto correcto, ella lo tenía correcto, pero el resto de administradores, el resto de teólogos tenían esa tendencia a una concepción legalista. Bueno, simplemente estos son gajes del oficio. Las cosas no siempre son fáciles de entender. Las doctrinas a veces toman décadas para poder comprenderlas bien. Y este es un ejemplo. ¿Qué pasó? Bueno, estos dos administradores, Butler y Uriah Smith, por ejemplo, junto con otros más, tenían una concepción legalista, como te mencionaba, lo cual fue refutado seriamente por dos editores, Alonzo T. Jones y Waggoner. Hubo un gran encuentro entre estos dos lados, estos dos bandos doctrinales, podríamos decir, dentro de la misma iglesia. Pugnaba. Yo siento que esto es normal. Con el objetivo de avanzar, con el objetivo de crecer, uno tiene que saber escuchar cuando hay personas que ven las cosas de manera diferente, ¿no? Y después de evaluar sus argumentos, entonces estar en condiciones de decir, no sabes qué, seguimos pensando igual, o decir, oye, nos has traído una luz que nos ha esclarecido más el asunto. Agradecemos esa voz diferente a la nuestra. O sea, hay que saber conversar estas cosas. Y así como se puede avanzar hacia una luz más completa, también se puede repeler algún intento de que alguna herejía se quiera estar introduciendo. Hay que estar abiertos para ambos escenarios. El papel de Elena White fue enderezar, ayudar, contribuir a enderezar ese pensamiento que comenzó bien, pero que se fue torciendo en el transcurso de esos 40 años, se fue yendo por un sendero legalista. De manera que la intervención de Elena G. de White en esta doctrina, la justificación por la fe, aunque ella estaba bien desde un inicio, los colaboradores de ella, los teólogos de su entonces, no terminaban de embonar con su pensamiento. Los únicos que terminaron coincidiendo fueron estos dos editores mencionados. Por lo tanto, para 1888, cuando fue el encuentro de estos dos puntos de vista, Elena White se puso del lado del que siempre había estado. Una doctrina de la justificación por la fe no legalista.
En este caso su intervención fue de redireccionamiento, no de desplazamiento. Repito, en este caso su intervención fue de redireccionamiento, porque quería redirigir a la iglesia, ella quería reorientarla, quería corregirla y no desplazar las Santas Escrituras. No, nunca fue el objetivo de ella desplazar a la Santa Biblia. Lo que en este caso ocurría es que ella, basada en la Santa Escritura, quiso redireccionar juntamente con estos dos hombres para que se dieran cuenta el resto de la iglesia que estaban yendo en un sendero equivocado. Afortunadamente, varios de la Asociación General fueron impactados con este mensaje de la justificación por la fe, ya libre de legalismo, y entonces la intervención de ella, apoyando a los dos editores mencionados, contribuyó para que la iglesia despertara y dijera: oigan, sí es cierto, hemos estado sosteniendo una doctrina de justificación por la fe, pero con una orientación legalista. No, cambiemos. Y el mismo pastor Butler, el presidente de la Asociación General, en 1888 terminó confesando que se había equivocado. Había tratado fríamente a la hermana Elena, pero después más bien se unió con ellos. Se unió con Jones, con Waggoner y la hermana Elena White para ir a predicar a distintas iglesias y reconocer que el punto de vista de ellos era el correcto. Poco a poco el resto de los administradores y teólogos de la Asociación General fue rectificando. Todos fueron poniéndose de acuerdo y decir: oye, de veras, oigan, no estábamos bien. Yo creo que uno debe ser humilde para reconocer cuando se ha equivocado. Requiere humildad, requiere torcer el brazo del orgullo y decir: es cierto, estos dos muchachos jóvenes tenían razón, nosotros somos viejos experimentados, pero aún los viejos experimentados, aún los teólogos experimentados, aún los administradores de mucho buen nivel pueden equivocarse. Y Elena White contribuyó a ese reconocimiento de error. El don profético fue empleado por el Espíritu Santo para enderezar ese punto de vista, pero también para evitar la introducción de doctrinas erróneas entre los pioneros. Los pioneros no estaban vacunados contra el error. Ellos también hubieran podido en algún momento asimilar algún tipo de herejía, algún tipo de error. ¿Ves? O sea, son humanos tratando de descubrir la verdad en la Escritura. Ante ellos se les presentaba un error tras otro, nos dice Obreros Evangélicos, página 317. Fíjate, a la hora de estudiar la Biblia, nuestros pioneros eran asediados por errores de carácter doctrinal. Como repito, nuestros pioneros venían de diferentes procedencias religiosas. Algunos eran metodistas, otros de Conexión Cristiana, otros de iglesias congregacionalistas, en fin. Imagínate tratar de poner de acuerdo toda esa gente que trae diferente concepción religiosa en muchos puntos de doctrina y fe. Por lo tanto, cuando algún hermano, alguna hermana quería decir: oigan, pero es que en nuestra iglesia pensamos esto y lo otro, bueno, fácilmente se podrían asomar errores que los pioneros podrían haber asimilado. Traían nuevas doctrinas, pero Dios, el Espíritu Santo, a través del don de profecía, logró decir: no, ¿saben qué? Esos puntos de vista no, eso no lo vamos a asimilar aquí. En ese tiempo también no estaban libres del fanatismo. ¿Ves? El fanatismo siempre ha existido. Y nuestros pioneros no estaban exentos de ser asediados y acechados por el fanatismo. De manera que, nos dice Joyas de los Testimonios, tomo 2, se albergaban así alrededor grandes errores de doctrina. Y dice ella: Dios me reveló esos errores en visión. Fíjate qué importante que tuvieran a Elena White ahí cerca, porque Dios le revelaba a ella qué errores venían de otras denominaciones, qué errores venían de otras confesiones de fe. Tenían muy buena intención, muy seguramente, pero la buena intención no es garantía de ausencia de error. Una persona puede tener muy buena intención, pero también tener una comprensión errada. Entonces dice ella: Dios me reveló esos errores en visión.
y me mandó a sus hijos que erraban para declarárselos. Pero al cumplir este deber, encontré acerba oposición y oprobio. Ese es el papel de un profeta, mira. Ese es el papel correcto de un profeta de Dios. Recibir instrucción de Dios y hacerla ver, aunque caiga mal, aunque caiga mal. Los profetas eran asediados, recibían oposición, vergüenza, recibían rechazo popular, porque normalmente no tenían un mensaje popular para la gente. Los profetas verdaderos no intentan ser populistas, quedar bien con la mayoría, no. Intentan quedar bien con Dios. Y entonces cuando ella decía, hermano, discúlpenme, pero es que Dios me ha indicado que eso que usted está diciendo es un error, hermano, hermana. No podemos asimilar eso. Y por supuesto que cuando ella decía expresiones así, recibía rechazo de parte de los que estaban intentando hacer incursionar estas ideas. Su obra entonces, en ese ínterin en el cual nuestros pioneros estaban formando, constituyendo, construyendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el papel de ella entonces era alertar, advertir, poner sobre aviso sobre la amenaza constante de la posible infiltración de doctrinas erróneas. Bendito sea Dios. El don de profecía entonces nos libró en ese proceso de maduración, en ese proceso de desarrollo, en ese proceso de construcción de nuestras doctrinas. Bendito sea Dios. El Señor veló para que no se infiltraran ideas que no fueran bíblicas. Incluso escuchemos esta advertencia. Habrá quienes buscarán nuevas y extrañas doctrinas, algo extraordinario y sensacional que presentar a la gente. Introducirán todos los sofismas imaginables y los presentarán como provenientes de la señora de White. Oye, entonces tenemos que tener cuidado también con interpretaciones de lo que quiso decir Elena White. Habrá personas, ella está advirtiendo, que no solamente habría tergiversación de la Santa Escritura, sino también de la luz menor, de los escritos de Elena White. Habría personas que buscando algo novedoso, sonar con, oigan, traigo algo nuevo. En esa búsqueda de la novedad, algunos ofrecerán extrañas doctrinas, algo nunca antes escuchado, algo sensacional. Pero, dice ella, serán sofismas que intentarán desvirtuar los escritos de la señora White. Así que tenemos que tener cuidado cuando alguien dice que está interpretando citas de Elena White, porque podrían ser utilizadas las citas de ella, de sus escritos, de sus libros, de sus artículos, podrían ser trastornados, tergiversados y tratar de meter en la iglesia puntos de vista que en realidad Elena White no quiso decir. Así que hay que tener esos cuidados también. Lo central en esta exposición es señalar también que no creemos que los escritos de Elena G. White puedan ser usados como base de doctrina. Ese es el punto que estamos tratando de dejar claro en todas estas presentaciones. Ella no es la base de nuestras doctrinas. Ella tuvo su participación en ese proceso de ir teniendo cuidado que no se infiltraran herejías y errores. Pero siempre los pioneros buscaron la base en la Santa Escritura. Los 66 libros de la Biblia son la única fuente original de nuestras doctrinas como iglesia. Elena White solamente vino a impedir que se infiltraran errores, herejías que nos llevaran en un camino equivocado. Así que mi hermano, mi hermana, gracias por tu atención. En un próximo programa estaremos mencionando más acerca de la intervención de Elena White a favor de la Iglesia Adventista, sus instituciones, cómo protegió la doctrina, etcétera, etcétera. Gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga.